lugar donde podamos ir que no esté Dios plenamente. Pero dos seres en un mismo lugar pueden estar y al mismo tiempo estar muy separados. Él pone el ejemplo de esto. Un ángel y un simio pueden estar en un mismo lugar, pero no va a haber compatibilidad, no va a haber comunión. La disimilitud con Dios es aún mucho mayor que la que hay entre un ángel y un simio. Hay mucho mayor disimilitud entre nuestra naturaleza, entre nosotros y Dios. Porque Dios es infinito, supremo. ¿Se acuerdan que lo vimos al hablar de soberanía? ¿Sí? Es una separación espiritual, no de tiempo, no de distancia y materia. Eso no tiene nada que ver. Es una cuestión más bien relacional, es una cuestión más bien espiritual. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Sí? Muchas veces decimos, sentimos lejos a Dios. Eso no es otra cosa más que el pecado que mora en nosotros, como le pasó a Adán. Fue un hombre hecho a la semejanza de Dios, pero ¿qué pasa? Peca y viene la separación. ¿Dejó de Dios estar presente en el paraíso? No. Pero el pecado de Adán lo hizo estar separado. ¿Queda claro? Es por ello que Cristo, ¿qué hace? Nos reconcilia con Él. Efesios 2, 1-3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículos 13 y 14. Pero ahora en Cristo, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí en concreto, hablando de cercanía y lejanía, Pablo está refiriendo a lo que es el pueblo gentil y el pueblo judío. O sea, dice, ustedes estaban más lejos y nosotros más cerca. Pero finalmente lo que nos separaba, Él lo juntó. Él nos reconcilia. Es paz la que tenemos con Dios, como dice Romanos 5:1. Espero no equivocarme. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, somos reconciliados con Él. ¿Queda claro? Y a esa cercanía es a la que se refiere. Nuestra naturaleza pecaminosa deja de ser tal, ahora sí que de una forma de decirlo, dejamos de tener el ADN de Adán y tenemos el ADN de Cristo, y entonces ya somos similares a Él. ¿Sí? Somos hijos de Él. El pecado nos aliena con Dios, es decir, nos pone en enemistad con Dios. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos al de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Finalmente, ¿qué es lo que dice? A ver, ustedes ya son hijos de Dios. Ya no se comporten como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos aliena, nos pone en enemigos. Incluso si nosotros vemos 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Naturalezas distintas nos alejan, naturaleza semejante nos asimila. ¿Sí? ¿Queda claro? Y esto solo pudo lograrse por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios hombre y Dios Dios. Segunda de Corintios 5:19. Ya casi acabamos la idea. Ya los veo cansados. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es decir, Cristo, siendo Dios y hombre, es el que nos reconcilia con el Padre. ¿Sí? Por eso
Primera de Timoteo 2:5 dice que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, hombre. Es Él, es a través de Él, sus dos naturalezas, las que nos reconcilian con Dios. Dios nunca va a ceder en su santidad o su justicia. Por eso, satisfizo ambas a través de Cristo. Tanto su justicia como su santidad. Nos hizo partícipes de la naturaleza divina. A través de Cristo es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina. Entonces, lo que antes nos alejaba, que era esa disimilitud de naturalezas, es a través de Cristo que nos hace cercanos. ¿Por qué? Porque ahora nuestra naturaleza es divina. ¿Sí? Tozer dice, hay una distancia de carácter, no de espacio. Dios, en su santa disimilitud, está lejos de todo lo pecaminoso. Pero en cuanto a naturaleza, en cuanto a carácter, pero no en cuanto a presencia. ¿Queda claro? ¿Con eso lo que habíamos dicho? Con esto termino. ¿Sí quedó claro? Sí. Por eso, Dios prepara a sus hijos para el cielo, lo que les decía hace rato. Y tiene un lugar para los que se rehúsan a volverse como Dios, el infierno. Tozer dice, la gente inventa toda clase de entretenimiento porque no puede vivir consigo misma sabiendo que está separada de Dios. ¿Vale? ¿tenemos alguna duda o comentario? 14. ¿No? No. ¿Todo claro? ¿Sí? Sí. Bueno, luego me lo explican. Vamos a la próxima semana, primero Dios, terminamos con una siguiente objeción, que es la última, y hablamos primero Dios de las consecuencias de la omnipresencia de Dios. Y ya veremos. Les había dicho que seguía la omnisciencia. No, sigue la omnipresencia, pero déjenme ver. ¿Vale? Okay. Vamos a orar, vamos a dar gracias.